Are, pues no volé como en el otro video, ¿verdad? No, hola, ¿cómo están? Estamos a 6 de junio 2022, 6 del 6. Fíjense qué cosas, ¿no? Muchos 6. Bueno, no. Bueno, el mes de junio es el número 6 y el número 6 de los días de junio. Ah, caray. Perdone usted. Híjole. Bueno, sí, es que este atril, ¡ay, qué barbaridad! Les digo que es día 6 del mes 6 de junio, sexto mes, día del sexto mes del año. Y bueno, pues aquí luciendo modelando el sombrerito. Miren qué padre me quedó. Como les dije que hasta donde llegara, pero me quedó así. No se los había modelado completamente, o sí. Sí, ¿verdad? Pero estaba más cortito. Pero miren ahora, como que así estilo campesino, ¿no? Y ya hace juego con los colores de esta chamarrita. Blusa chamarra, entonces me puse ya para entrar en carácter. Y bueno, empezar el mes de junio, porque prácticamente para mí es el segundo mes, la segunda participación dentro de este mes, porque fue el sabadito, pero bueno, ahora, ¿qué tenemos en cuestiones de compartir? Pues miren, acabo de, prácticamente es como si lo hubiera leído, aunque es, bueno, es mi método para leer con estos audiolibros. Este libro de la región más transparente del maestro Carlos Fuentes. Y bueno, sí, tuve toda la paciencia, pero pues hijo, fueron como 3 días de estarlo escuchando poco a poquito, a momentos, pero bárbaro, ¿no? Sí. Bueno, es contemporáneo de este autor García Márquez, colombiano también, pero del mismo continente americano, entonces un idioma españolito, un poquito de sabor para disfrutar estas lecturas. Estoy en carácter como de campesina, ¿no? Así, algo así se me figura este estilo de sombrero, sin querer queriendo, así me quedó el diseño. Yo creo que cuando escriben un libro, también así pasa que tienen ya la idea más o menos a desarrollar y que capto yo la idea de más o menos tratar de llenar esos huecotes o esa laguna que tenemos nosotros los contemporáneos de este tiempo, que aunque seamos un poco híbridos por haber abarcado nuestro nacimiento desde la herencia o ser parte de lo que consideran las nuevas generaciones como la generación baby boomer, bueno, y dale, ¿verdad? Con estos estereotipos. Bueno, pues es que para identificar mejor el contexto social de la contemporaneidad, pues es muy propio y oportuno darle a cada generación cierta pues identidad. Entonces somos los baby boomers. Entonces, como les decía, este señor, el autor de este libro de que es la región más transparente, el maestro Carlos Fuentes, pues como ya les había yo comentado en los otros videos, me parecía muy interesante. No lo había leído, bueno, de él conocía muy poquito realmente, porque nomás vi la película de los Caifanes para darme una idea de, bueno, es que como también hay, aunque el reto o la retórica de todos los escritores es algo compleja, porque no, eso es lo interesante de los autores que nos han llenado de, pues, que han tenido éxito relativo, ¿no? Porque ninguna obra, eso es, les digo, la retórica es hacer una obra distinta cada vez en el argumento, ¿no? Entonces, para empezar, en sus inicios, no sé, ahora de sus otros tendría yo que adentrarme un poco más en la lectura de otros textos. Entonces, para hacer el primer libro que me toca prácticamente conocer como quien dice, el estilo y la manera de, pues sí está en algo. Es que se me hace una obra que después de haber leído a este otro autor, García Márquez, es contemporánea. Entonces no sé cuál tuvo más influencia, si se escribiera primero la de, por ejemplo, la obra del señor García Márquez, o primero la del señor Fuentes. Tendría que ver las fechas en que fueron
conocidas estas obras o si fueron paralelamente escritas y con una diferencia mínima de su edición y todo. Entonces, pero de todas maneras, como son conocidos y han intercambiado ideologías y todo, sí se nota un aire familiar, un poquito de ese realismo mágico en, bueno, pero muy mínimo, porque más bien yo pienso que esta obra de este maestro Fuentes es más pegado a lo que es una especie de reseña más, digamos, no puedo yo entender esa parte de lo que es, si a lo que se refiere el realismo mágico, como yo lo interpretara, que es el tono un poco diogenesco o sarcástico de la obra de García Márquez, en realidad, en dialéctica con la manera o el estilo del profesor Carlos Fuentes, pues a mi parecer como que se me hizo un poco una obra menos diogenesca, no, más bien sí es un poco de crítica social a lo que es la élite, el contexto, las comparaciones diferentes entremezcladas, no hay una especie de separación, entonces hay una mezcolanza, ¿no? O sea, como dándonos un panorama así muy como que nos hubieran dado la probadita en esta película de los Caifanes, con la misma curiosidad que tiene el personaje que hace o interpreta la Cris Julissa, que tiene la curiosidad de conocer cómo es otra esfera social o otra manera de ver la vida a través de la visita a un cabaret o algo así, ¿no? Entonces empieza la narrativa de esta obra del maestro Fuentes con una especie de descriptiva, como quien dice, fotografía de lo que son los personajes dentro de una participación primero, así como una especie, da la idea de una especie de carnaval existencial, ¿no? O sea, como si existieran todos los personajes y convivieran en una especie de despedida nostálgica a lo que fuera las recepciones opulentas que se daban durante las épocas del porfiriato, ¿no? Entonces, el nacimiento o la superación de la problemática tanto económica como social que dejará el movimiento revolucionario de principios de siglo, pues entre los años que sería pues la década, la primera y la segunda década del siglo pasado, ¿no? O sea, 1910 y 1920, y luego ya el advenimiento de lo que es la revolución industrial y luego etcétera. Entonces nos va narrando una serie de pues de situaciones anecdóticas, pero pues como que tanta descripción a veces francamente me costó trabajo darle seguimiento porque como que se entremezclaban, eran historias paralelas o algo así, como se hacen pues las descripciones sí se nota pues demasiada descripción, ¿no? Entonces me perdía de repente me encontraba cuando le daba seguimiento y me costó trabajo entender cómo es este libro, no entendía, me costó, la verdad sí. Y en otras videos también, por cierto, que al ver, para entender a este autor, Fuentes, pues como
este otro señor Monsiváis que decía que para entender lo que era la otra lectura Terra Nostra, también del autor de Carlos Fuentes, que necesitaría un año sabático para poder darle una interpretación. Bueno, pues yo no sería Monsiváis ni nada de eso, pero a lo mejor como soy medio aficionada y aunque sí me gusta la literatura y bueno, tuve buen desempeño en mis años de estudiante, de bachilleres y todo, siempre obtuve buenas notas, pero no sé, tanto como para ser una especie de comparativa, no sé, como que me costó, sí, en cambio cuando leí la obra de Márquez, me la eché así rápido, como que no se me hizo tan, no tuve la misma, me da la impresión de que no, no me perdía tanto porque, bueno, si se acuerdan cómo iba la lectura de este libro de los 100 años de soledad, pues yo digo, pues más que la región más transparente, yo diría los 2 siglos de México, ¿no? México a través de los 2 siglos, porque, híjole, ¿no? Bueno, sí, estamos viendo unas dialécticas muy interesantes de lo que es el jet set antiguo con el jet set contemporáneo y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí me parece interesante la obra de Fuentes en el aspecto que nos ilustra o nos amplía un poco el acervo de lo que fuera la historia de México, cómo fueron las primeras etapas antes de llegar a lo que era la revolución industrial que se dio con el presidente Cárdenas, ¿no? Con Lázaro Cárdenas, porque una vez que destierran a este señor Porfirio Díaz y que México entra en una inestabilidad por aquello de la inconformidad que había dejado el periodo que aparentemente fue mucha estabilidad para crear, todavía no había una clase media en el periodo de Porfirio Díaz, para eso es lo que me amplió un poquito este acervo. Yo decía, no, pues es que en esa época no era clase media, ni clase alta, ni clase, estaba todo bien dividido en lo que era una especie de latifundio o de apropiamiento por terratenientes a manera muy arbitraria. Y sí hubo feudalismo, como hay otros personajes que han tratado, profesores dedicados a lo que es en los estudios históricos, en donde mencionaban unos que no estaban de acuerdo con llamarlo feudalismo, pero sí había cierta tienda de raya, explotación campesina. Entonces, obviamente, si no hubiera habido ese tipo de feudalismo, no se hubiera dado una revolución lógicamente en México como se dio. Entonces, por eso no había como las películas que ya vinieron después en la época de los 40 50 posterior a lo que fuera la década de los 30 donde se dio la revolución industrial. Entonces, pues ya se formó ya lo que era propiamente pues la clase media, ¿no? Entonces ahora con todo esto que ha venido, pues no nos confundamos, ¿no? Hay que ver las etapas de la que tuvo que pasar México antes de llegar a esa estabilidad que le dio al formarse la clase media, porque entonces ya hubo una especie de nacimiento democrático y antes entonces lo curioso de los planes de estudio en lo que es la educación es que con el nacimiento de la revolución industrial es propiamente cuando empieza a surgir esa separación de lo que propiamente se había ya dado con Juárez, la separación de la iglesia con el Estado, ¿no? Se había superado lo que era la guerra cristera y todos esos movimientos. Entonces me pareció interesante el, el enfoque que le daban los personajes, como vivieron contemporáneamente del jet set, ¿no? Entonces es comprensible que en esa etapa, al no haber tanto avance científico ni tecnológico, el entretenimiento estaba muy enfocado a las reuniones sociales, las tertulias
y todo eran como parte de la misma vivencia, incluso en las ferias que se daban para satisfacer las necesidades de descanso y todo. Entonces, eso es lo que se contradice, porque si había ferias como lo plantean los cineastas como Ismael Rodríguez en sus películas de Pedrito Infante, y con todo eso de que las ferias eran para promover pues lo que se dice, las relaciones, las convivencias de pueblo, bueno, sí mercar en cierta manera lo que ellos llamaban, ¿no? De los productos que se daban en las haciendas, supongo yo, en artesanías, en cuestiones así muy de abarrotes o granos, semillas, maíz, todo lo que es pues abastecimiento, proveían lo que era una parte de lo que era la canasta básica, ¿no? Las rancherías, todo eso. Y bueno, era una especie de folclore muy interesante, de convivencia. Entonces no se puede decir que era una clase media en ese entonces. Y eso es lo que me está pareciendo, Ana, en mi manera de haber percibido la lectura de bueno, la lectura ahora leo con los oídos porque, pues si se acuerdan, pues sí apenas empiezo y sí digo, tengo la intención todo y bueno, si salen audiolibros interesantes, ¿por qué no la oportunidad de leer esto de la religión más transparente poco a poco? Bueno, sí hubo varias cositas por ahí, pero por ahorita, pues para empezar así a narrarles un poco de las curiosidades que me parecieron interesantes y compartírselas, yo creo que bueno, ya más o menos les ilustré lo que es pues no, pues es interesante en el sentido de que nos cultivamos y aumentamos el acervo, porque como nos hubiéramos nosotros imaginado ese periodo que quedó como borrado, ¿no? Como muy editado. Pero bueno, pues es que lo que pasa es que Fuentes pertenece a la vieja guardia de escritores y en aquella época le tocó ser un poco híbrido porque sí abarcó ya después posterior, pues sí llegó a la década de los 90, ¿no? Obviamente cuando ya le tocó ver los cambios, entonces será interesante comparar sus primeros escritos o reseñas con las siguientes, porque bueno, los escritores podrán escribir mucha ficción y como ustedes dirán, ¿no? Es mentiritas, pero esas anécdotas ficticias están basadas a veces en relatos o anécdotas, como decía este escritor cuando lo entrevistaron, Márquez, del premio Nobel, ¿no? Que muchas personas le contaron para inspirarse y escribir la obra Los 100 años de soledad. Entonces, pues sí, no tienen que ser precisamente lecturas que sean muy testimoniales de unas propiedades atribuidas a los protagonistas de estas vivencias, ¿no? Porque pues prefieren parecer anónimos, yo creo, ¿no? Porque pues yo creo también por proteger un poco su privacidad y todo eso, pero como ya es un poquito anacrónico este tema, pues a lo mejor no les resulte tan atractiva la lectura y porque el lenguaje y todo a veces pues es que como a mí me tocó en mi tiempo de estudiante también, que a veces preferían los estudiantes ver más las películas que echarse la lectura en el libro de las obras, por ejemplo, ¿no? Pero pues hay que entender los contextos sociales y esta dialéctica nos lleva a mejorar un poco el entendimiento de lo que estamos viviendo en la actualidad, lo que se dice en cuanto a entender mejor el aprovechamiento de los recursos y cómo está estructurada la economía. Y lo que me parecía interesante también que también menciona al padre de la economía, este autor dice que de Augusto Comte, ¿no? Que no, ellos no creen tanto en lo que decía este economista. Augusto Comte era fue llamado padre de la economía porque decía que había tres estadios en la manera de que
se puede decir, a lo largo de una trayectoria existencial del ser humano, se dan en la primera etapa de su vida, que es la infancia y adolescencia, lo que es los dogmático de mitos y leyendas, la creencia y la base de una estructura así medio mística o apegada a obedecer estos lineamientos, y en cambio ya en otra etapa ya más adulta no es que se vuelva ateo, sino que ya comprendió la diferencia realista entre lo que es la mitología, la leyenda y la ciencia, porque entonces se vuelve un poco más científico y adopta otro estilo de creencia y forma su criterio de tal forma que va separando lo que es la forma platónica de apreciar la realidad, y se centra más en las necesidades materiales, en la metafísica y todo eso. Y ya para la etapa posterior a lo que es la etapa madura, que fue donde se volvió un poco más científico, eh, progresa a otra etapa que ya es la de la madurez, la tercera edad, donde ah, eh, pues se puede decir que adopta más una de las dos etapas que haya, ya sea que se vuelva muy místico o muy científico, o haga una hibridez y mezcle lo que es un poco de lo que fuera la filosofía con la religión y la ciencia, ¿no? Una cosa así. Entonces, pero que a veces predomina como la etapa de lo místico, o a veces puede predominar más lo científico y se vuelve, bueno, pues sí, pues lo que pone la subclasificación o división de los perfiles de la etapa de la tercera edad, de acuerdo como le haya pintado su vida en toda su trayectoria, es como encuentra una explicación y se identifica más con determinada forma de ser. Yo pienso que eso se atribuye, y eso es lo interesante entre lo que es la filosofía, la religión, y esta un poquito que inspira en esto de la región. Pues se puede decir que sí está bien el título, porque es una descripción demasiado, híjole, bueno, ya después más adelante se me ocurre cómo encontrar la manera de ponerles una ilustración y comentarles algo más así concreto, porque ahorita de manera para introducción y para comentarles parte de lo que es esa obra, pues yo creo que ya le paramos aquí un poquito. Y bueno, pues para haber iniciado esta, pues lo que se puede decir ya la primera semana del mes de junio, pues esperemos que pues mejore en cuestiones de que nos haga sentir, ya estamos trabajando en un poquito de esto y mejorando el contenido de nuestras participaciones. Espero les haya gustado. Y bueno, ya, entonces ya nos tocaba filosofar o comentar alguna reseña de libros. Y bueno, por aquí los veo después. Espero les haya gustado mi estilo, mi estética de sombrerito. Fíjense que sí está cómodo, hasta eso que no está tan caluroso. O será que ya está más o menos, ¿no? Empezando a refrescar la atmósfera, que bueno, ¿verdad? Que nos dé oportunidad de modelar estos diseños, y pues los veo luego. Sale pues pásensela bien y disfruten lo mejor que puedan, y disfruten la vida como si fuera una vacación, ¿no?